Investigar un feminicidio no solo requiere un protocolo especial, también es necesario aplicar métodos científicos y procedimientos con perspectiva de género y acceso a la justicia de las víctimas. Hoy, en Mujeres en la Justicia, hablaremos de herramientas forenses para la atención a violencias feminicidas. Soy Verónica González y les voy a presentar a nuestras invitadas de hoy. Nos acompaña Ana Martínez Naquit, ella es consultora técnica forense. Bienvenida. Muchas gracias, Verónica, y un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento. También nos acompaña la magistrada María Dolores Núñez Solorio. Ella es presidenta del Sexto Tribunal Colegiado en materia penal en el Primer Circuito, es decir, aquí en la Ciudad de México. Magistrada, bienvenida. ¿Qué tal, Vero? Igualmente. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues bienvenidas y hablemos, si quieren, antes de ir al tema de cómo se puede investigar de manera eficaz un feminicidio, coméntenos un poco qué debemos entender cuando hablamos de un feminicidio, magistrada. Bueno, el feminicidio, en principio, en términos generales, es una de las formas más fuertes de violencia. Se habla de la violencia feminicida, que digamos que ahí podemos englobar una trata de personas, una desaparición forzada y el feminicidio. Entonces, el feminicidio como tal no es solo la muerte de una mujer, es la muerte violenta de una mujer por razones de género. En México tenemos, como ya sabemos, distintas codificaciones, distintos códigos, y cada estado prevé el delito de feminicidio por razones de género con distintas variantes. Pero en general, y lo importante de esto es identificar que las razones de género es lo que destaca el feminicidio. Y en general, las razones de género se refiere a cuestiones de violencia, cuestiones de asimetría de poder que hay que tener siempre presente al momento de investigar este tipo de homicidios. Y complementando lo que nos está comentando la magistrada, creo que aquí es muy importante mencionar que las ciencias forenses pueden ser de gran apoyo para corroborar estas razones de género. Cuando estamos hablando de un uso de violencia extrema que podemos observar en los cuerpos de las mujeres víctimas de feminicidio, cuando estamos hablando de relaciones asimétricas de poder, donde pueden intervenir áreas como la psicología, como la sociología, la antropología social, todas estas herramientas nos van a aportar elementos para posteriormente proporcionárselos a las y los tribunales, a las personas encargadas de tomar decisiones en materia de procuración e impartición de justicia. ¿Qué elementos se deben considerar precisamente para que se pueda realizar una investigación efectiva de un caso así? Pues en principio, siempre tener presente la perspectiva de género. Siempre. O sea, es lo primero que se tiene que hacer. Y bueno, perspectiva de género, pues a grandes rasgos tiene relación con lo que mencionamos y que ya, digo, es un tema que se ha hablado, es este método analítico de apreciar estas asimetrías, la violencia de poder. Entonces, primero, siempre se tiene que llevar cualquier investigación con perspectiva de género. Y ya de ahí la Corte y la tendencia internacional ha definido ciertos requisitos que deben llevarse en la investigación, como son, por ejemplo, quitar cualquier obstáculo que pueda haber en el momento de investigar un feminicidio. Segundo, ver todas las posibles líneas de investigación. No solo ver, por ejemplo, en el caso de Mariana Lima, que es un tema emblemático porque fue la primera vez que nuestra Suprema Corte habló del tema de feminicidio en esos estándares. Aparentemente era un suicidio. Entonces, lo que se dijo es, hay que ver hipótesis, hay que agotar líneas de investigación. ¿Realmente se trató de un suicidio o hay que ver otras cuestiones? Otro de los requisitos o herramientas que también tenemos que tener presentes es la capacitación de las personas que intervienen en la investigación de un feminicidio. Y en último lugar, para no alargarme tanto, el derecho de las víctimas también. O sea, el derecho de las víctimas de un delito de feminicidio. Explícanos esta parte de las herramientas forenses, ¿no? Ya decías cómo es que el cadáver de una persona, el cadáver de una mujer, habla.
Sí, esto es muy relevante, más si consideramos que ya hay antecedentes, por ejemplo, de sentencias de Corte Interamericana, de lo que ha dicho la Corte como tal sobre la investigación de feminicidios, y va muy de la mano con lo que mencionó la magistrada, este tema de hacer investigaciones exhaustivas, porque es muy común que en muchos casos de feminicidio, por ejemplo el de Mariana, por mencionar muchos otros, como hay una hipótesis que no parte de que es un feminicidio, se sigue otra línea de investigación y no se recaban las pruebas, los indicios que podrían ayudar a dar luz sobre qué es lo que pasó. Entonces nosotros necesitamos que al momento de iniciar una investigación se contemplen todas estas posibilidades para ir seleccionando los indicios o las evidencias que nos pueden ayudar y que esa información no se pierda, porque ha pasado que muchos años después se continúan estas investigaciones, pero por el paso del tiempo, por ejemplo, muestras de ADN, rastros de sangre, elementos de este tipo ya se degradaron, ya se contaminaron. Entonces, para que sea más efectiva la intervención de las áreas forenses, sea medicina, sea química, genética, las que sean, es necesario que, como bien mencionaba la magistrada, la investigación también sea pronta, sea oficiosa, sea exhaustiva y, por supuesto, lo que estábamos mencionando, que se respete a las víctimas, que no haya comentarios, actitudes que sean revictimizantes, porque muchas veces estos prejuicios sobre el género y sobre cómo debieron comportarse las víctimas afectan la investigación, porque se omite pedir o se omite realizar ciertas pruebas que son básicas para la investigación. ¿Cuáles serían estos elementos que los alertan para saber que se trata de un feminicidio? O sea, que tendrían que estar alerta al hacer la investigación, como decías, para que no se desvíe solo pensando que pues fue un asesinato y ya. ¿Cuáles serían esos focos, digamos, que tienen que estar alertas? A la luz de esto que menciono de siempre analizar la perspectiva de género, es el tema, hay varios protocolos de actuación de cómo deben investigar. Hay protocolos para agentes policiales, agentes ministeriales, incluso para peritos. Entonces la alerta es la muerte violenta. Ya de una mujer se tienen que activar todos los protocolos para investigar con perspectiva de género la cuestión. Y entonces, de ahí, los protocolos, más o menos, el contenido de los protocolos es lo que menciona la licenciada, que tiene que ver con cómo se cuida la escena del crimen, cómo se cuida la cadena de custodia, y etcétera. Y lo primero, o sea, para aterrizar tu pregunta, es siempre analizar un tema de violencia y las cuestiones objetivas y subjetivas del hecho. No dar por sentado que simplemente fue un asesinato y vámonos, se cierra el caso, sino estar con esa perspectiva de género. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios aquí en Mujeres en la Justicia. Regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos conversando sobre herramientas forenses para investigar de manera eficaz los feminicidios, las violencias feminicidas, porque estarán de acuerdo en que el caso extremo es ya el asesinato de una mujer, pero antes de que eso suceda, se viven muchos tipos de violencia. Y estas cosas ocurren generalmente en las relaciones de pareja, ¿cierto? ¿Cómo podemos identificar, maestra, estos factores socioculturales que nos alerten de qué es lo que sucede alrededor de una víctima? Creo que aquí es importante mencionar que el fenómeno criminal como tal va a depender de muchos aspectos. Va a depender de la época, va a depender del lugar, de las víctimas, de las personas que cometen el delito, porque no es lo mismo a lo mejor las condiciones en las que ocurre un feminicidio en una comunidad con usos y costumbres que en una comunidad ya más urbanizada, en otro contexto. Entonces, aquí es importante tener esta conciencia de lo importante que es el análisis de contexto para identificar si tenemos una gran presencia de víctimas de violencia familiar, de violencia de pareja, si también ahora las niñas, niños y adolescentes están sufriendo estas violencias de manera directa o indirecta, y a través de ese conocimiento del contexto podemos encaminar mejores estrategias, no solo de investigación del delito, sino también de prevención del delito. Pensemos que si estamos registrando, particularmente después de la pandemia de COVID-19, mayores números de denuncias o de casos de violencia familiar, ¿qué podemos hacer para reducir esos números, para proporcionar protección a las personas víctimas, para que esos casos de violencia no lleguen a feminicidio? Entonces, estos aspectos de las relaciones
de pareja, las relaciones entre familiares, las asimetrías del poder, estos aspectos inclusive de la violencia económica, cómo eso está presentándose en el contexto en el que nosotros estamos viendo la cantidad de feminicidios que estamos reportando dependiendo de la entidad en la que también nos encontremos. ¿Qué tan... Magistra, sí, adelante. Gracias. Que tiene relación precisamente con lo que mencionaba yo en la intervención anterior, que tiene que ver con este contexto que los protocolos, la Corte Interamericana, la Corte de nuestro país, lo ha identificado como condiciones objetivas y condiciones subjetivas, que las objetivas es precisamente este entorno social, político, cultural que vivimos, en este caso las mujeres en México, de una violencia, de asimetrías de poder, que tiene que ver, insisto, esto con las cuestiones objetivas, y las subjetivas son propiamente en ese momento en el que se dio el feminicidio. Todo esto que tiene que ver con una relación de pareja o una relación de amistad o una relación, mucho tipo de relaciones que tienen que ver con cuestiones de género. Entonces, es importante analizar todas estas cuestiones, y así se ven en estos entornos para concluir el feminicidio, porque también recordemos, como bien dijo la maestra, el feminicidio no se da de manera espontánea, o sea, no es un delito que llega y se da, no. Normalmente ya hay otro tipo de violencia. Sí, antecedentes. Y aquí me gustaría agregar algo. Normalmente nos enfocamos siempre en las personas que cometen el delito. ¿Por qué lo cometió? ¿Qué antecedentes tiene de violencia? Quizá esta estigmatización de la salud mental, este tipo de cuestiones. Pero quizá llegó el momento de enfocarnos en por qué el feminicidio está ocurriendo en este preciso momento, en este preciso lugar. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo después? Y creo que ahí valdría la pena empezar a analizar los factores del ambiente que están facilitando o que están, facilitando que se cometan estos feminicidios. Por ejemplo, si yo estoy en un estado de la República donde sé que si maltrato a mi pareja y llama a la policía no viene, pues para mí va a ser más fácil seguirla violentando, porque voy a detectar que no hay una sanción, que no hay alguien que esté vigilando. Entonces también fortalecer el sistema de justicia. O que se tolera esa violencia, exactamente, ¿no? O que si ella va después regresa, porque a lo mejor la autoridad le dijo pues son problemas de pareja o tú tienes la culpa, y eso facilita de alguna manera que la violencia crezca y que yo diga pues no va a haber una consecuencia. Entonces este es el momento, este es el lugar para que yo pueda cometer este delito. Entonces, a través de estas investigaciones bien pensadas, bien realizadas, se puede aportar también, como decías, a la parte preventiva. Claro. Magistrada, ¿qué tan importante es el perfil o la preparación que tengan los investigadores? Básica. ¿Por qué? Vivimos en México, o sea, estamos acotando el tema, ¿no? Sí. En México, y índices, todo indica hay violencia contra la mujer en los distintos ámbitos, en los que nos desarrollamos y en distintos aspectos. ¿Qué tipo de violencias? Ahorita te puedo recitar 20 tipos de violencias que vivimos las mujeres hasta que llegamos al feminicidio. Esto lo tienen que saber los operadores, no solo a nivel investigación, a nivel peritos, a nivel juzgadores también. Nosotros en el Poder Judicial Federal contamos con un protocolo, ya tenemos jurisprudencia, ya tenemos muy definido cómo tenemos que juzgar con perspectiva de género en todos los casos, no solo en feminicidio, pero obviamente el feminicidio, por la implicación que tiene social, cultural, política en todo el país, pues obviamente que es preponderante, pero eso es básico. Es decir, no cualquier perito, no cualquier investigador podría estar investigando un feminicidio. Claro, porque normalmente se acusa la perspectiva de género de ser sumamente subjetiva, pero nosotros como peritos tenemos este reto de identificar elementos objetivos asociados con la violencia de género para poder reportarlos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una necropsia y veo que hay lesiones como moretones que son previos a el día del deceso, que ya tienen otra coloración, pues yo lo tengo que reportar, decir, tiene varios moretones, además de estos que fueron recientes, o tiene desnutrición
desnutrición o tiene otro problema médico, porque a lo mejor eso podría asociarse con una violencia de género que ya tenía ahí un historial. Y entonces hacemos lo subjetivo más objetivo como peritos. Y también aquí es básico, como bien mencionaba la magistrada, hacer este hincapié en la capacitación, que no nada más sea dar una capacitación porque sí, sino que sea un programa efectivo donde sí se estén retomando conceptos, donde se estén poniendo en práctica para que el día de mañana las y los operadores de justicia que estén en el campo los puedan aplicar de manera más efectiva y de manera más útil. Porque a veces nos quedamos con este tema de los protocolos, de ya apliqué el protocolo, ya hice mi trabajo y hasta ahí llegó. Y no, el protocolo siempre es enunciativo más no limitativo. Y tenemos que saber cómo aplicar los protocolos. No es una lista que checas y ya cumplí y hasta ahí llegué, ¿no? Y esta especialización incluiría también incluso a los policías, ¿no? A los elementos de la policía. Vamos a hacer una pausa y regresamos un poco ya con las conclusiones de nuestra charla. Perfecto. Vamos a la pausa. Ya estamos de regreso en la parte final del programa de hoy, conversando sobre estas herramientas forenses para poder realizar investigaciones eficaces en lo que tiene que ver con las violencias feminicidas. Hablemos ahora de las víctimas. Pues puede ser indirectas, ¿no? Pues son directas, ¿no? Los familiares de las víctimas de feminicidio, los hijos y las hijas de las mujeres que mueren en estas circunstancias. ¿Existe algún protocolo, algo para darles apoyo a ellos? Bueno, en el caso particular de atención a víctimas, podemos partir también del modelo de atención integral a víctimas que diseñó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hace unos años y que es un modelo bastante completo porque cubre estos aspectos de reparación, no repetición, y lo que busca es encaminar o reencaminar los proyectos de vida, porque algo que me gustaría mencionar y que creo que es muy importante es que la reparación no es solo dar dinero, la reparación es muchísimo más compleja, y en especial cuando hablamos de delitos tan violentos como el feminicidio. Y una forma de identificar qué es lo que se tiene que reparar o reencaminar es mediante el uso de las ciencias forenses, como trabajo social, psicología, medicina, antropología, no solo para fortalecer a las víctimas directas e indirectas, sino también a las comunidades que están siendo víctimas de estas violencias. Claro, porque también impacta ahí, ¿no? Claro, y fíjate, Vero, ahorita que decías víctima directa o indirecta, en realidad el tema del feminicidio pasa, como se dice muchas veces en el ejemplo, se avienta una piedra en el agua y cómo va pasando, todas estas personas llegan a ser víctimas. Y existe este protocolo de niñas, niños, adolescentes, víctimas de orfandad feminicida. Orfandad feminicida. Y ahí se habla de esto, y este protocolo no solo protege a personas en situación de orfandad por feminicidio, sino también por homicidio, que con perspectiva de género en vía jurisdiccional resulten ser víctimas. ¿Por qué menciono esto de quienes pueden ser víctimas? Porque no solo se habla de familiares, sino también de personas que tengan una relación, se habla estrecha o cercana. Puede ser una amiga, con la ¿no? persona directa, sí. Una amiga, los vecinos, como dices, la comunidad. Sí. ¿Estamos con estos protocolos suficientes en herramientas? ¿O qué hace falta? ¿Hacia dónde deberíamos ir en este tema? Yo creo que hacen falta, Vero. Creo que en el papel está muy bien y creo que en el día a día habemos muchas personas muy comprometidas de hacerlo. Creo que la sociedad también nos tiene que ayudar porque tienen que denunciar, exigir a las autoridades que hagan lo que tienen que hacer. Ya hay una condena internacional de México y por eso es que la Corte mexicana ha hecho tantas interpretaciones y ha hecho tantos protocolos, leyes, ha propuesto, vía jurisprudencia, no que la Corte haga leyes, pero con estos criterios finalmente con orientan todos estos la criterios, actuación, claro, ¿no? que obligan. El tema de campo algodonero que nos obligó a hacer muchísimas cosas, pero siempre creo que tiene que haber la conciencia, la educación para poder seguir avanzando en este tema. ¿De qué manera estas herramientas forenses o estas estrategias de una buena investigación impactarían en una buena atención para
para los niños y las niñas, para los hijos de las víctimas? Sobre todo en este aspecto de la no revictimización y de no obstaculizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, porque muchas veces por estas deficiencias en la investigación es como una bola de nieve que se va haciendo más grande y que va a afectar todas las demás etapas del proceso. Obviamente para esto necesitamos algo muy básico, que es que las y los forenses entendamos los alcances de nuestra ciencia, nuestras limitaciones, seamos muy honestos al respecto, no creemos falsas expectativas, pero también apliquemos la perspectiva de género. También entender que las y los operadores de justicia necesitamos saber más sobre nuestros propios sesgos cognitivos que nos están impidiendo tomar decisiones hacia un lado o hacia otro en el diseño de líneas de investigación. A lo mejor yo no me doy cuenta de que tengo un prejuicio relacionado con estereotipos de género e inconscientemente cuando estoy decidiendo hacia dónde orientarme en mi investigación, pues ya ahí este prejuicio me está afectando en la toma de decisiones. Y esto requiere sí mucha capacitación, como mencionábamos antes, y también mucha cooperación entre todos los niveles de gobierno, entre todas las instituciones. Actualmente, como bien mencionaba la magistrada, tenemos elementos de consulta, protocolos que son muy buenos, pero todavía tenemos que fortalecer al sistema de justicia para que demos mejores respuestas a las personas usuarias, ¿no? Y sobre todo para mejorar esta percepción de seguridad y esta situación de seguridad en México para todas las personas, pero también para las mujeres y obviamente para las mujeres trans. Magistrada, un poco ya encaminándonos a nuestras conclusiones, ¿cómo es que va de la mano, ¿no?, la ciencia con la impartición de justicia, sobre todo en estos casos? Pues definitivamente sí, porque a nosotros nos tienen que, nosotros a nivel aplicación de justicia ya en los juzgados, nosotros no hacemos la investigación. No obstante, que la Corte en alguno de los criterios, y lo hacemos, es que si nosotros advertimos que hubo una cuestión de género que no se investigó, sí mandamos a investigar, pero nosotros, digamos, no lo hacemos. Entonces, ¿en qué nos basamos? Pues precisamente en los dictámenes y en las pruebas que nos ofrecen. Entonces, pues claro que está íntimamente ligado, pero insisto, en este tipo de asuntos, como hay que ver en perspectiva de género, nosotros podemos apreciar que una prueba está mal llevada o no se hizo conforme a los estándares y se concede un amparo para que se investigue. Esto es prioritario. ¿Tus conclusiones, maestra? Pues creo que hay mucho trabajo por hacer. Hay casos que diariamente nos están demostrando la necesidad de mejorar la impartición y procuración de justicia en México. Es un esfuerzo conjunto, es un esfuerzo grande, pero creo que a largo plazo, si seguimos teniendo personas comprometidas en el servicio público y también que la ciudadanía acepte dejar de juzgar a las víctimas y acepte participar de manera activa en las investigaciones, creo que con eso vamos a lograr mejores resultados para todas y todos. No adelantarnos, ¿no?, a hacer los juicios. Exacto. Magistrada, tu reflexión final. Sí, sobre todo que, concluyendo un poco, es que crecimos en un patriarcado. Sí. Y las asimetrías de poder las vivimos todas las mujeres en este país, todas, desde que nacemos al día de hoy, en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, tenemos que crear conciencia a nosotros, a nuestros hijos, a la sociedad, y tenemos que ir creciendo, porque solo así realmente todos estos protocolos, todas las leyes, las sentencias que se dicten, de nada van a servir si realmente no tenemos esa formación y esa conciencia. Bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. También gracias a usted por su atención a este espacio del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Soy Verónica González y lo invito como siempre a que se quede en la señal de Justicia TV.